Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar en esta clase la unidad 4, que es la unidad de percepción y movimiento, que se relaciona con las funciones cognitivas de praxias y gnosias, ¿sí? Para esta unidad nos vamos a guiar por el libro de Peña Casanova, Neurología y Neuropsicología, y por el libro de Ardila, Neuropsicología Clínica, ¿sí? En ambos libros hay capítulos especiales tanto para praxias como para gnosias. Los van a encontrar como apraxias y agnosias porque se enfoca desde el punto de vista de la patología, ¿sí? Vamos en primera instancia a hablar un poco de las praxias, ¿sí? Y cómo el cerebro interviene en el movimiento, ¿sí? Quizá no nos damos cuenta, pero las actividades de la vida diaria implican movimientos voluntarios constantemente. Quizá algunos los hacemos de manera menos consciente o a otros les prestamos más atención, pero toda nuestra rutina diaria implica movimientos, algunos más complejos, otros quizás más fáciles, ¿sí? Pero todas las actividades que llevamos a cabo, en cierta medida hemos tenido que aprenderlas, ¿sí? Para realizar alguna tarea con algún objetivo determinado, ¿sí? Digamos, movimientos adaptados a fines determinados, ¿sí? La realización de los movimientos adecuados requiere de lo que vamos a llamar ejecución práctica, ¿sí? Es una ejecución que tiene que ser precisa. Para realizar un acto que hemos aprendido, las diferentes partes del cuerpo se tienen que colocar de determinada manera en el espacio, ¿sí? Muy específica, situándose en relación con la naturaleza del acto que queremos llevar a cabo, con la posición y el tamaño del objeto que tenemos adelante o con el que nuestro cuerpo va a interactuar, en un orden determinado de movimientos, ¿sí? En donde si interfieren diversas partes del cuerpo, tienen que ajustar dichos movimientos al tiempo preciso en que tienen que actuar, ¿sí? Este sistema de funcionamiento motor intencional incluye la capacidad para realizar correctamente secuencias de movimientos a través de una orden, ¿sí? Para imitar un movimiento que estamos visualizando, ¿sí? O para realizar un movimiento cuando tenemos un objeto enfrente, como por ejemplo para tomarlo, ¿sí? O para manipularlo, como vemos en la imagen ahí la persona que está cortando las tijeras, ¿sí? El término que mencioné recién, ejecución práctica, viene de lo que vamos a llamar a partir de ahora praxia, ¿sí? Que hace referencia al control deliberado para llevar a cabo la integración motora en la ejecución de movimientos complejos aprendidos, ¿sí? Es decir, que es un control cerebral, ¿sí? Para integrar determinadas partes y funciones del cerebro para llevar a cabo movimientos aprendidos, ¿sí? Que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia. Particularmente ahora vamos a ver la praxia gestual, que la podemos definir como la capacidad para la ejecución de una serie de actos motores aprendidos, o sea, una serie de gestos, de movimientos que hemos aprendido, que se realiza en respuesta a un estímulo concreto, ¿sí? Que puede ser, como les dije, un objeto, una orden verbal, ¿sí? La imitación, y están destinados a un fin, ¿sí? La ejecución práctica tiene su base en la elaboración funcional compleja en la que intervienen diversos componentes, ¿sí? Componentes de muchos tipos, como vamos a ver, cerebrales, componentes cerebrales, neurofuncionales podemos decir, ¿sí? Y por el contrario, el término apraxia, que A significa sin, ¿sí? Se refiere particularmente a alteraciones que afectan a la ejecución propositiva, o sea, con un propósito de actos motores llevados a cabo deliberadamente,
generalmente fuera de contexto, sin que existan defectos sensitivos, motores, perceptivos, trastornos de la comprensión verbal, falta de colaboración o deterioro mental grave. ¿Sí? Acá hay varias cosas a tener en cuenta en esta definición. ¿Sí? Primero, muy importante distinguir la apraxia de la dispraxia. ¿Sí? Si bien, por ejemplo, Peña Casanova no menciona la diferencia, pero esto lo vamos es un diagnóstico diferencial que vamos a tener que hacer siempre, sobre todo si trabajamos con niños. ¿Sí? Apraxia es un movimiento que aprendimos que se perdió. ¿Sí? No lo podemos realizar. Es la incapacidad de realizar un movimiento aprendido. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice la definición, sin que existan defectos sensitivos, motores, perceptivos, trastornos. Es decir, que la persona puede mover su cuerpo, puede mover el músculo, puede mover el brazo, puede mover la boca, puede mover la pierna, la mano, los dedos de la mano, no hay ningún problema, lo pueden mover, pero no sabe cómo hacer el movimiento, ¿sí? Tampoco tiene trastornos en la sensibilidad, porque sabemos que los trastornos en la sensibilidad suelen afectar a los movimientos, porque se necesita ese feedback sensitivo para realizar el movimiento. Tampoco hay trastornos en la comprensión verbal, o sea que tenemos que descartar que cuando le estamos dando la orden para realizar un movimiento, el sujeto esté comprendiendo lo que le digo, ¿sí? Falta de colaboración, hay sujetos que en el momento de la evaluación, recordemos que una evaluación de praxias se va a dar en un contexto de una evaluación neuropsicológica en donde seguramente hay alguna sospecha de algún tipo de patología neurológica y puede haber falta de colaboración ante esta situación, ¿sí? Hay que descartar eso también, o un deterioro mental grave, ¿sí? En donde por una cuestión de discapacidad intelectual no se puede realizar el movimiento, o trastornos de atención, por ejemplo, donde el paciente no nos está prestando atención. Esto puede ser muy común en niños, ¿sí? Entonces es un movimiento que aprendimos, ¿sí? Pero perdemos la capacidad de realizarlo, ¿sí? De manera propositiva, deliberadamente, pero no tenemos ningún problema en nuestro sistema motor. Si ustedes en Neurociencias 2 vieron los componentes del control motor, ahora no los vamos a repasar, pero bueno, les pido que si tienen, que si por ahí no se acuerdan mucho, peguen una revisión por ese lado. Y también tenemos que diferenciar la dispraxia, que la podemos encontrar, son alteraciones también en la adquisición o en el aprendizaje de determinados movimientos. O sea, fíjense, es una dispraxia, es una dificultad para la adquisición, para aprender movimientos, ¿sí? En cambio, la apraxia sucede cuando ya hemos adquirido el aprendizaje de determinados movimientos. Esa es la diferencia principal, ¿sí? Generalmente la dispraxia ocurre en niños, donde están aprendiendo los movimientos, ¿sí? Y ya vamos a ver las etiologías que pueden haber de la apraxia. Entonces, lo importante de esta definición es que es la incapacidad, ¿sí? O la alteración para realizar movimientos aprendidos, ¿sí? De manera deliberada. Generalmente esto pasa fuera de contexto, porque cuando lo contextualizamos el sujeto con el objeto y lo hace de alguna manera sin prestar tanta atención, le puede salir, ¿sí? Espontáneamente, pero cuando lo intenta hacer por una orden, eso le cuesta muchísimo más. Y descartamos totalmente cualquier otro defecto sensitivo, motor, atencional, etc. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, tenemos muchas manifestaciones clínicas de la apraxia, pero los diferentes tipos de apraxia que vamos a ver se pueden representar a través de la imposibilidad de hacer el movimiento mediante una orden verbal, ¿sí? Cuando le decimos haga tal movimiento, quizás saque la lengua, ¿sí? Cuando tratamos de que el paciente nos imite nuestro movimiento, ¿sí? Cuando le ponemos el objeto enfrente, no sabe cómo manipularlo, o cómo tomarlo, o cómo se usa, ¿sí? O también puede ser que lo manipule, pero lo aplique
haga otros movimientos que no corresponden con su función, ¿sí? Estas manifestaciones se pueden dar en conjunto, es decir, que el paciente tiene dificultades para realizar movimientos a la orden y también tiene dificultades para imitar, o de forma exclusiva, perdón. Por ejemplo, a la orden no puede hacer el movimiento, pero a la imitación le sale perfectamente, o no puede hacerlo a la orden ni a la imitación, pero cuando le ponemos el objeto enfrente lo puede manipular sin ningún problema, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando se comenzó a estudiar, fue Lippmann, que tuvo un caso de apraxia, y él se dio cuenta que era un trastorno motor que afectaba movimientos coordinados para hacer determinada tarea, pero que el paciente no presentaba paresia, o sea, no presentaba ningún trastorno en la musculatura, ni debilidad muscular, ni rigidez muscular, ni tenía ningún trastorno en la sensibilidad, no tenía temblores, ¿sí? Y no estaba incoordinado, descoordinado, no tenía trastornos en la coordinación, ¿sí? El paciente comprendía todo, ¿sí? Pero no podía imitar gestos ni usar objetos, particularmente con la mano izquierda, ¿sí? Y esto lo fue a corroborar con la lesión y presentaba una lesión córtico-subcortical parietal posterior izquierda. Ese paciente también tenía distribuido el cuerpo calloso. Entonces, bueno, ahí se empezó a estudiar esta alteración cognitiva que tiene un fuerte componente motor, porque muchas veces se pone en duda si es una función cognitiva o no, pero sí vamos a ver cómo necesita todo un componente que implica memoria, que implica secuenciación, organización, que todas estas son un fuerte componente cognitivo y el sistema motor del paciente está indemne, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes funcionales? ¿Sí? Para la correcta ejecución de un movimiento aprendido, que le vamos a llamar, una ejecución práctica, hay patrones motores estables que contienen un conocimiento implícito de los atributos de los objetos, ¿sí? Que no lo ponemos en palabras. Y cuando se combinan estos patrones con otros, originan un programa, ¿sí? Un programa de control que se activa por esquemas perceptivos, por lo que estamos percibiendo, por nuestro contexto, ¿sí? Y son la base implícita de todas nuestras decisiones motoras, de nuestros movimientos deliberados, ¿sí? El desarrollo de todo este proceso práctico incluye, digamos, la recepción y el tratamiento de la información sensorial, ¿sí? Si me están dando una orden, si tengo un objeto enfrente y lo tengo que tomar, o tengo que manipularlo, o tengo que hacer algún gesto con la cara, sacar la lengua, etcétera, ¿sí? Entonces recibimos y tratamos, procesamos esa información sensorial, el establecimiento de un plan general, ¿sí? Y después de ese plan general, que tiene un objetivo bien claro, el establecimiento de operaciones lógicas de comparación de movimientos y elaboración de engramas inervatorios motores, que van a inervar músculos, ¿sí? Para activarlos. Dentro de toda esa secuencia, nosotros, ¿sí? Tenemos que seleccionar un plan de acción y a su vez inhibir todas otras acciones que no corresponden con el contexto, ¿sí? Es como un doble trabajo. A la vez que selecciono la correcta, inhibo todas las otras opciones que no van a servir o no van a ser funcionales. Y además, tengo que memorizar el conjunto de esquemas y almacenar todos los pasos hasta los intermedios, los pequeños, todos los detalles, para poder comprobar la ejecución final, ¿sí? Algunas acciones son automáticas y una vez que las aprendimos y las iniciamos, es decir, una vez que comenzamos el proceso, ¿sí? Ya no necesitan un control voluntario para poder continuar con la ejecución. Pero hay otras, a diferencia, que sí que requieren una construcción y una intervención constante de estrategias cognitivas específicas para configurar el plan de acción, ¿sí?
La imitación de gestos forma parte importante del sistema de comunicación y existe una relación importante entre la producción, por ejemplo, del habla y la generación de gestos, ¿sí? Generalmente no somos conscientes de todo lo que implica este sistema práctico, y una vez que se pierde, ahí nos damos cuenta de todos los programas y los movimientos secuenciados que por ahí el sujeto es capaz de hacer, ¿sí? Y de programar y de organizar. Con respecto a las apraxias, las etiologías sabemos que es producto de una lesión cerebral, eso queda claro, ¿sí? Pero las lesiones cerebrales pueden ser de forma focal o de forma difusa, ¿sí? En un área puntual de la corteza, o además una lesión de forma extensa, ¿sí? No tan centrada en un área como sucede en un traumatismo craneoencefálico, quizá en un accidente cerebrovascular es bien focal. También podemos ver apraxia en enfermedades degenerativas como el Alzheimer, ¿sí? En tumores cerebrales. En procesos infecciosos o tóxicos que afectan el sistema nervioso central, ya veríamos, sería una etiología más difusa esta. Todos estos procesos patológicos que les acabo de nombrar, de alguna manera afectan alguno u otro componente del sistema funcional cerebral práctico, ¿sí? Sistema funcional cerebral práctico. ¿A qué me refiero cuando digo esto? ¿Sí? Acá hay dos vedettes de sistema. Vamos a ver que intervienen un montón de regiones cerebrales, pero hay dos zonas que son muy importantes, ¿sí? Sabemos que, como hemos visto, todo lo que implica llevar a cabo un movimiento, una secuencia de movimientos para llegar a un fin, necesitamos un sistema que intervenga en aspectos espaciales, aspectos temporales, aspectos de uso de conceptos, manejos de categorías, establecimientos de correlaciones entre secuencias motoras, utilización de objetos, y todo esto además en relación con cada parte del cuerpo, que se pueden utilizar de forma individual o además actuar en conjunto, ¿sí? Entonces la conducta motora, la simple conducta motora, vemos cómo requiere la toma de conciencia, la activación cognitiva por parte de nosotros, ¿sí? La toma de conciencia del entorno y del contexto en donde estamos, de la posición de nuestro cuerpo y de nuestras extremidades con respecto al espacio en donde estamos inmersos, ¿sí? Entre los componentes de este sistema funcional práctico se encuentran estas dos zonas muy importantes, que las vamos a mencionar mucho a partir de ahora, que es la circunvolución angular y la circunvolución supramarginal izquierda, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, acá está, ¿sí? Circunvolución o giro, recordemos que es lo mismo, ¿sí? Son las zonas gorditas del cerebro. La circunvolución supramarginal y el giro angular. Ven que acá es básicamente lo mismo. Toma quizá el giro angular un poquito más abajo, ya inclusive parte del temporal, pero es esa Y que se hace ahí cuando termina el lóbulo. Ven que hay una especie de I, y acá también la vemos. Bueno, ahí, eso determina el giro angular. Y el que está arriba, ¿sí? Es el giro supramarginal, ¿sí? Son respectivamente las áreas 39 y 40 de Brodmann, para que se den una idea, ¿sí? También las podemos encontrar como encrucijada parieto-occipital, ¿sí? Porque es todo este sector donde, digamos, es el límite del lóbulo occipital con el lóbulo parietal. Constituyen el núcleo central de todos los procesos prácticos, ¿sí? Estas zonas permiten la conversión de los elementos de la percepción o de la representación de elementos que estamos percibiendo en elementos de acción, ¿sí? Digamos que integra, es una zona multimodal, una zona de integración
Toda la información aferente, exteroceptiva, o sea, de lo que sentimos desde fuera de nuestro cuerpo, y propioceptiva, esto que les decía de cómo está ubicado nuestro cuerpo en el espacio, nuestros músculos, articulaciones, etcétera, y realiza una síntesis, ¿sí? Una síntesis de cómo es un área multimodal de todas las modalidades perceptivas: visual, auditiva, somestésica, ¿sí? Además tiene conexión con diferentes zonas cerebrales, por ejemplo con estructuras límbicas, que ahí nos vamos a darnos cuenta que la conexión con las estructuras límbicas permite integrar impulsos motivacionales para realizar un acto. Conecta también con áreas prefrontales, que cuando veamos funciones ejecutivas vamos a ver que se encargan de generar planes y programas de acción, verificar la ejecución, ¿sí? Y después de tener estas conexiones más cognitivas y emocionales, tienen después conexiones con la corteza premotora. Ahí vamos recordando lo que es el control motor, ¿sí? Con el área motora suplementaria, y por último con la corteza motora primaria para dirigir la salida hacia los músculos concretos, ¿sí? Todo esto organizado en torno a una articulación, ¿sí? que interviene en el acto. Y también vamos a ver que el cerebelo y los ganglios basales están muy involucrados también en la corrección, en la potenciación, ¿sí? Una estructura muy particular, que es una estructura de fibras, ¿sí? Que se llama cuerpo calloso, ya lo conocemos bastante bien. De alguna manera es muy importante en el sistema funcional práxico, porque hace que continúe toda esta acción del sistema en el hemisferio izquierdo, pase hacia áreas motoras de asociación y primarias del hemisferio derecho, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que el cuerpo calloso tiene mucha importancia en que el hemisferio derecho pueda acceder a toda esta información, componentes del movimiento, componentes cognitivos del movimiento, a través de esta área, ¿sí? La información sensorial, vamos a ver ahora zona por zona. ¿Sí? La información sensorial que recoge nuestro cerebro, permite elaborar una respuesta apropiada y realizar ajustes todo el tiempo durante la ejecución de los movimientos. Recién les dije que la información sensorial que recibimos de nuestro cuerpo y también de lo que estamos viendo nos devuelve, le da un feedback constante a nuestros movimientos y permite corregirlos, hacerlos más lentos, más rápidos, pararlos inclusive, ¿sí? El lóbulo parietal, particularmente en las áreas 5 y 7, que son más del parietal superior, que le podemos decir, ¿sí? Que lo tenemos acá como en verde, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Bueno, particularmente las áreas 5 y 7, que las tenemos acá, marcadas también en verde, ahí encontramos neuronas que se van a activar selectivamente durante el comportamiento visomotor, ¿sí? O sea, mientras esta coordinación de movimientos que también tiene mucha injerencia el estímulo visual, incluidos la manipulación y la fijación visual de movimientos. El área 5 particularmente participa en los movimientos voluntarios dirigidos a una meta, ¿sí? Y en la manipulación de objetos aparte, ¿sí? El área 7, por otro lado, se encarga de integrar los estímulos visuales y sensoriales, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el área 5 responde preferentemente a estímulos somatosensoriales y visoespaciales. Genera las conexiones y correcciones necesarias en cada caso para cada movimiento, ¿sí? Otro papel importante tiene el lóbulo parietal inferior, como ya lo vimos, ¿sí? con el giro supramarginal y el giro angular también, y se encarga del procesamiento de gestos, tanto sin significado, ¿sí? como con significado. Hay una red neuronal muy importante en el lóbulo parietal, correspondiente al hemisferio izquierdo, que incluye también las áreas 19, área 40, ¿sí?
siendo muy crítico el lóbulo parietal inferior para llevar a cabo los gestos adecuados para determinados movimientos. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que lesiones en el lóbulo parietal inferior izquierdo nos van a dar como resultado errores en la ejecución de un acto motor. ¿Sí? Entonces el paciente no va a tener capacidad para ejecutar determinados movimientos, acciones, por ejemplo en una secuencia temporal apropiada, déficit para comprender, reconocer y discriminar entre diferentes tipos de actos motores, etc. ¿Sí? El lóbulo parietal entonces, ¿sí? Inferior, o sea, esto que tenemos acá marcado con lila, que incluye también los dos giros, ¿sí? Circunvolución angular y supramarginal, sería el almacén de las representaciones motoras adquiridas. Esto es importantísimo, ¿sí? Sería la representación sensorial de los movimientos, ¿sí? Y participaría en la programación de la corteza motora, enviándole información para ejecutar estos movimientos, ¿sí? Es ahí donde aparece la corteza motora, ¿sí? La corteza motora desarrolla las representaciones motoras para intervenir también en la adaptación de programas con los cambios del ambiente, ¿sí? Entonces desarrollamos las secuencias de movimientos y también las vamos corrigiendo según el ambiente, ¿sí? Tenemos el área motora suplementaria. Recordemos que ya habíamos dicho que la corteza prefrontal planifica y tiene una función más ejecutiva y no tan motora. Pero la corteza motora suplementaria, que la vamos a nombrar como AMS, ¿sí? Que es el área 6 de Brodmann, está implicada en la organización temporal del movimiento, ¿sí? Sería la secuenciación de varios movimientos y tareas que demandan recuperación de esta memoria motora que veníamos hablando, ¿sí? Programa las secuencias de los movimientos y depende muchísimo de las aferencias sensoriales, ¿sí? Porque recibe las descargas parietales antes de que lleguen a las neuronas de la corteza motora, ¿sí? Y recibe información proprioceptiva de la corteza somatosensorial, que la corteza somatosensorial, recordemos que es esta rojita que está acá, ¿sí? Y también desde el tálamo, ¿sí? Seguramente el área motora suplementaria decodifica las representaciones espaciotemporales de los movimientos que vienen del parietal y las transforma. ¿En qué las transforma? En patrones inervatorios, o sea, en el procedimientos por el cual la corteza motora primaria va a mandar activación a los diferentes músculos, ¿sí? Entonces, si nos lesiona el área motora suplementaria izquierda particularmente, vamos a tener una imposibilidad de realizar secuencias de acciones tendientes a un fin y también efectuar estrategias planificadas, ¿sí? Se ha visto que cuando los pacientes piensan sobre actos motores que son complejos, pero sin realizarlos, ¿sí? El flujo cerebral se incrementa muchísimo en el área motora suplementaria, ¿sí? Bueno, ¿cómo intervienen los ganglios basales en este sistema práctico? Si los ganglios basales van a integrar información también, ¿sí? Ya de diferentes áreas corticales y la van a proyectar pasando por el tálamo a la corteza motora, premotora y prefrontal, ¿sí? Esto que permite que los movimientos sean más fluidos, ¿sí? Como un ajuste más detallado y más riguroso de los movimientos, ¿sí? Se implica, de esta manera los ganglios basales se implican en los aspectos cognitivos del movimiento, ayudan a la planificación y a la ejecución secuenciada, ¿sí? Después vamos a ver, ¿sí? Cuando veamos memoria, que bueno, en el aprendizaje de determinados movimientos, la corteza frontal y prefrontal va a estar muy activa
y que después la actividad cortical tiende a desaparecer a medida que el aprendizaje progresa, ¿sí? El establecimiento de la acción y los ganglios basales tienen en el papel del establecimiento de la acción, tienen como la función de sostener la acción en el tiempo, ¿sí? Y a la vez de potenciar y planificar también los movimientos que ya son aprendidos, ¿sí? Bueno, el cuerpo calloso yo les había dicho que era muy importante en el tema de las apraxias, ¿sí? Porque los dos hemisferios tienen que estar conectados. Vimos que el sistema apráxico es particularmente izquierdo, ¿sí? Tiene un fuerte componente izquierdo, tanto posterior como anterior, tanto de la corteza parietal como de la corteza motora, ¿sí? Y los dos hemisferios tienen que estar conectados para poder compartir las diferentes aportaciones de los componentes de este sistema funcional práctico, ¿sí? El cuerpo calloso relaciona las fórmulas del movimiento del hemisferio izquierdo con las áreas motoras del hemisferio derecho, ¿sí? O sea que una lesión en el cuerpo calloso nos va a dar lugar a una apraxia callosa, ¿sí? Que miren qué raro que es. Se los voy a indicar con la flechita. Si la información del hemisferio izquierdo no puede cruzar al hemisferio derecho, ¿sí? El hemisferio derecho va a estar apráxico, ¿sí? Entonces, si el hemisferio derecho está apráxico, vamos a tener como resultado una alteración de la parte izquierda de nuestro cuerpo, ¿sí? Digamos que la parte izquierda de nuestro cuerpo va a estar apráxica, porque sabemos que los hemisferios funcionan en forma contralateral, que el hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo y que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha. Entonces una apraxia del cuerpo calloso la vamos a ver manifestada, ¿sí? Unilateralmente, solamente del lado izquierdo, siempre y cuando el hemisferio dominante sea el izquierdo, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la particularidad que tiene la apraxia del cuerpo calloso, ¿sí? O sea, el paciente va a poder hacer movimientos con la mano derecha que no va a poder hacer con la mano izquierda, ¿sí? Porque esto pasa porque el hemisferio derecho por sí solo no puede programar de forma independiente el movimiento. Participa en el análisis visoespacial de los gestos, si se habrán dado cuenta, bueno, cuando vean atención se van a dar cuenta que es muy importante en el análisis visoespacial el lóbulo parietal derecho, pero no puede programar el movimiento solo, entonces necesita de la información que venga del hemisferio izquierdo, ¿sí? Aunque es muy plástico nuestro cerebro y pasa, yo he visto principalmente en lesiones en pacientes con apraxia, que hay una recuperación espontánea de la apraxia, ¿sí? Y en este caso se ha visto también que el hemisferio derecho, que no está lesionado, se va cumpliendo funciones que antes no cumplía, o sea que ayudaría de alguna forma en la programación motora. Y esto es buenísimo, ¿sí? Esto es lo que pasa bien a nivel neuroanatómico. Después tenemos modelos más conceptuales en el componente práctico. Acá puse como un caminito a modo de resumen de lo que pasaría. Si nos entra el input, que puede ser verbal, o sea, la orden de pásame tal cosa, o cómo cortas papel con una tijera, gestual, que sería a imitar, o táctil, teniendo la presencia de un objeto, ¿sí? Esto que nos ingresa pasa al lóbulo parietal inferior izquierdo, donde está el praxicón, entre comillas, que ya vamos a ver qué es, que es de alguna manera el almacén sensorial de los movimientos, ¿sí? Y esta información, donde se reconoce lo que hay que hacer, se envía al área motora suplementaria, donde se va a generar un patrón motor que a través del cuerpo calloso va a pasar al hemisferio derecho, y si no va a pasar directamente al sistema córtico espinal, o sea, desde la corteza va a viajar hacia la médula espinal, desde la corteza motora primaria, en el caso del hemisferio izquierdo, ¿sí?
Eso es lo que pasa en resumidas cuentas. Bueno, hay muchos modelos explicativos de la praxia, voy a mencionar los más importantes, ¿sí? Las personas que no tenemos alteraciones en las praxias podemos evocar fuera de contexto un comportamiento motor aprendido, ¿sí? Si vos me decís cómo te peinás, yo puedo realizar el movimiento sin tener ni siquiera tener un peine cerca, ¿sí? Inclusive sin necesidad de que nos den ningún tipo de instrucción ni ninguna clave, ¿sí? Porque vimos que almacenamos ese conocimiento adquirido, ¿sí? Que lo podemos volver a utilizar cuando la situación lo requiera o activando algún tipo activando de alguna forma con algún indicio esta memoria de los gestos que tenemos, ¿sí? Esta memoria almacena la posición espacial, el orden y el tiempo en que tenemos que colocar las partes de nuestro cuerpo para llevar a cabo ese movimiento. Y además, el cuerpo se ajusta a la posición y al tamaño del objeto. O sea, tenemos un cuerpo y un objeto, ¿sí? Sabemos que el hemisferio izquierdo es el más especializado en adquirir este almacenamiento, esta memoria de las secuencias motoras, ¿sí? Y tras el aprendizaje de todas estas habilidades o comportamientos motores, porque este aprendizaje obviamente surge en el contexto, de esa forma aprendemos de manera implícita en el contexto, la actividad que adquirimos la almacenamos o se almacena en la corteza parietal del hemisferio izquierdo, ¿sí? Y se activa ante comportamientos futuros que requieren de esos movimientos, ¿sí? Entonces ese sería el engrama motor visocinético para todos los movimientos que hemos aprendido, ¿sí? Ese engrama y ese sistema está en el hemisferio izquierdo, y ahí es donde están las representaciones de los movimientos aprendidos. Ese almacén de las representaciones lo vamos a llamar praxicón, ¿sí? Es donde estarían las fórmulas de la representación espacio o espacial motoras, ¿sí? Algunas formas de apraxia se producen porque estos engramas de memoria gestual tienen dificultades para interaccionar con las partes del cerebro que generan los patrones inervatorios, que sabemos que es la corteza premotora, la corteza motora, ¿sí? O sea, la apraxia surge porque estos engramas de memoria gestual no es que se pierdan los engramas, porque si no estaríamos hablando ahí de efectos en la memoria procedural, ¿sí? Sino que no pueden interaccionar con la parte del cerebro que genera los patrones inervatorios, ¿sí? Que es el área motora. Este modelo se llama modelo de los lexicones de acción o de dos lexicones de acción y es de Roth et al, ¿sí? Ellos hablan de que debe haber algún sistema que está planteado de la siguiente forma. Tenemos procesos de entrada gestual que forman parte de la percepción y de la comprensión del movimiento, ¿sí? Que pueden ser a través del análisis auditivo, no encuentro la flechita acá, el análisis auditivo, el análisis visual, pero el análisis visual puede ser a través de un objeto o un gesto, ¿sí? Viendo un objeto o viendo un gesto. Y a su vez también puede haber un análisis táctil, ¿sí? Con presencia del objeto, por supuesto. Entonces estos son los procesos de entrada gestual. Y también tenemos procesos de salida gestual, que se refieren más a la producción y la realización, ¿sí? Y se llevan a cabo a través de dos subsistemas. Por un lado, el sistema lexicón de entrada de acciones, ¿sí? que es este que tenemos acá, sistema lexicón de entrada de acciones, que es el sistema que recibe información, se me pierde la flechita, perdón, que recibe información relativa a todos los atributos, ¿sí? Del sistema visual, del sistema táctil, etc. Y por otro lado, el lexicón de salida de acciones, que es el código de los atributos físicos,
¿sí? Para que la acción la podamos llevar a cabo, ¿sí? Todo esto que está en verde sería la ruta lexical o indirecta para patrones que hemos aprendido, ¿sí? Y después está, acá está la flechita, la ruta interlexical o, perilexical o directa, que es para gestos o movimientos que no son familiares. Fíjense, directamente es con el input sensitivo y va directamente a la imitación motora, ¿sí? Al output motor, ¿sí? Entonces, esta vía interléxica, ¿sí? O perilexical, como dice acá, también le podemos llamar asemántica, conecta directamente el lexicón de entrada, ¿sí? Con el lexicón de salida de acciones, ¿sí? Y sería la vía encargada de imitar directamente los gestos, ¿sí? El trastorno en la comprensión del gesto se explica más relacionado con el input, ¿sí? Cuando la comprensión se encuentra conservada, pero la reproducción está lesionada, ¿sí? Ahí la dificultad claramente se centraría en el output, ¿sí? El deterioro de la comprensión de gestos es una buena explicación para esta ruta perilexical, ¿sí? O sea, hay una alteración me confundí, no es el deterioro en la comprensión, sino que el deterioro en la imitación de gestos con una buena realización de gestos aprendidos. Podemos decir que la ruta perilexical o directa es la que está afectada. Por el contrario, cuando el deterioro es en la comprensión de gestos con una buena ejecución en la imitación, el sujeto puede acceder al input, pero no puede de alguna manera acceder al acceso semántico, ¿sí? Y si no puede acceder al almacén de las representaciones espaciotemporales de los movimientos, entonces no hay memoria en los movimientos, ¿sí? Cuando imitamos los gestos con significado, el gesto requerido es evocado por las representaciones guardadas en esta memoria que tenemos, ¿sí? En cambio, cuando es requerida una imitación de gestos que no tenga significado, el gesto se va a elaborar exclusivamente a partir de lo que estamos viendo, a partir de la ruta directa, ¿sí? Hay otros autores que incluyen el esquema corporal y consideran necesaria la codificación dinámica de las partes del cuerpo, propias y las de los demás también, ¿sí? Para ciertas praxias. Acá ellos hablan de que el esquema corporal interviene tanto en la ruta lexical como en la ruta directa por el proceso para calcular la posición dinámica de las partes del cuerpo que se realiza instantáneamente, ¿sí? Digamos que la representación gestual contiene la información crítica para distinguir un movimiento particular aprendido de otro, ¿sí? Y el output del sistema motor está guardado en las coordenadas espaciales intrínsecas definidas por nuestro esquema corporal, ¿sí? Después hay otro modelo que se llama el modelo dicotómico, que es de Roy y Square, donde hablan de dos componentes en la praxis. Y por un lado el sistema conceptual y por otro lado el sistema de producción, ¿sí? Podemos decir que el sistema conceptual incluye el conocimiento de los objetos y de sus aspectos funcionales, la utilización y el funcionamiento, ¿sí? de utensilios, herramientas, etc., ¿sí? El conocimiento de la acción independientemente del contexto del objeto y de la función de la acción, ¿sí? Y además el conocimiento sobre la organización de esas acciones, ¿sí? Dentro de lo que es una secuencia. Y por otro lado está el sistema de producción, que es el responsable de llevar a cabo el programa motor particularmente, y se encarga de almacenar y realizar la representación sensoriomotora espacial temporal, ¿sí? Que necesitamos para poder ejecutar cualquier tipo de actividad.
El sistema conceptual se relaciona con el lóbulo parietal izquierdo y el sistema de producción se relaciona con el lóbulo frontal, ¿sí? En el modelo dicotómico se plantea que ambos sistemas de acción dependen fundamentalmente de las áreas corticales del hemisferio izquierdo. Bueno, entonces vimos qué es, ¿sí? ¿Qué es la apraxia? ¿Qué son las apraxias? ¿Sí? ¿Cuáles son las bases neuroanatómicas? ¿Cuáles son las teorías más conceptuales del funcionamiento práctico del movimiento? Y ahora nos vamos a la parte clínica. ¿Sí? ¿Cómo se puede manifestar esta apraxia? ¿Qué es lo que vamos a ver en los pacientes? ¿Sí? Vamos a ver, ustedes tienen 2 libros para leer apraxia. ¿Sí? Van a tener Ardila y van a tener Peña Casanova. Se van a dar cuenta que hay muchas coincidencias, pero hay algunas diferencias, porque no hay un acuerdo unánime sobre la clasificación de la apraxia, ¿sí? Generalmente hay 2 principales tipos de apraxia que reconocen todos los autores y que son las más importantes y son las que por lo menos a mí me interesaría que le presten más atención y las tengan en cuenta, ¿sí? Generalmente se reconocen la apraxia ideatoria, que es cuando falta el concepto del gesto, falta la imagen del acto a realizar, digamos que el paciente no sabe cómo hacer, y la apraxia ideomotora, que es cuando falla la implementación del gesto, o sea, ya cuando falla el acto en un programa motor preciso, a pesar de saber qué movimiento tenemos que realizar, no se puede ejecutar, ¿sí? Después tenemos por otro lado las alteraciones constructivas, que frecuentemente las van a ver clasificadas como apraxia según ciertos autores, pero según otros no deberían llamarse apraxias, ¿sí? Porque combinan actividades perceptivas con respuestas motoras y siempre el componente espacial va a estar presente, ¿sí? Después aparte vamos a ver las otras apraxias más específicas, digámoslo así, como la apraxia de la marcha, agrafia apráxica, apraxia para el uso de un solo instrumento, bucofacial, oculomotora, vamos a ver qué es la apraxia axial, la del vestido y las apraxias de producción lingüística, ¿sí? En la práctica vamos a ver, o sea, el día de mañana cuando ustedes salgan al consultorio se van a dar cuenta que la apraxia ideatoria suele aparecer junto con otros tipos de apraxia, ¿sí? Especialmente con la ideomotora y junto a otros déficits de la función cognitiva, ¿sí? Pero también es muy raro, pero las podemos encontrar independientemente, ¿sí? Bueno, acá termina este video y vamos a ver en el siguiente video una por una las manifestaciones clínicas.